Se posó sobre Ashe, le dijo Slytherin y ahora se apoya sobre Rocío Calviño y dice Gryffindor. No. Hola. Gryffindor. Gryffindor es Harry. Sí. Ah, sí, esto es re. No sé mucho, pero yo soy Team Harry Harry. No, soy Team Hermione. ¿Te gusta nuestro árbol? Me gusta mucho tu Lo árbol. hicimos a la mañana. Muy lindo, muy chiquito y ¿Viste que tiene amigable. estrella y todo? Sí, no, es hermoso. Pensé que era una piña dorada. ¿Y tiene luces? La piña dorada. Tiene luces. Tiene luces, mirá. ¿Dónde? Acá, mirá. Las tiene prendidas, sí. Mira. ¿Las ves? Ay, no, la sutileza. Son re lindas. Es la hermoso. sutileza. Hay que acordarnos de apagarlas ahora. Sí. Porque cuando ruja el león no vamos a poder volver a comprar. Lucecitas. Descargate la app de la app y busca tu número NIS para empezar a agarpar. Claro, empezá a aportar. Abrimos un alias para apagar la luz. Che, estoy rara de pelo, pero bueno. Estás es lo muy que bien, hay, Ro. chicos. Es lo que hay. Estos auris son raros. Estás preciosa, Ro. ¿Estás bien? Bueno. No Correte importa. la plata si Puedo querés, hacer la columna no es así. obligación. Sí. Así te voy a estar más cómoda. Bueno, doña, ¿qué ha traído el día de hoy? Hoy traje una columna de actualidad Muy bien. y estrenos. Epa, me gusta. 3 estrenos. Sí. Ay, sí. Ahí Yo- estoy. ¿No? Yo te hago caso, miro las cosas. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. Tengo una idea para la próxima, más interactiva. A ver. Sí. Más dar la tarea Sí, de bueno. que la gente vaya a ver unas pelis y que la columna sea un debate Ah, me gusta. sobre las pelis. Sí. ¿Qué piensan? Me Sí, sirve. me gusta que Bien, sea al revés. pero bueno, eso lo dejo para el final. Bueno. Cuento qué pelis y demás. Dale. Ahora traje 3 pelis que se estrenaron en los últimos meses, de septiembre para acá, o sea, hace nada. Y que muy distintas entre sí, muy en clima de época. Ok. No te va a sacar la angustia ni nada, pero bueno, nada, son producciones nacionales, para mí están muy buenas, o sea, a mí me da orgullo. Ya saben cómo soy fanática del vos cine sos- nacional. Sos muy patriótica. Yo soy muy patriótica en todo. Vos cada capa de ropa que te vas quitando se te va formando una bandera argentina. ¿Vos te das cuenta, no? Sí. ¿Ah? Es impresionante. Me quedé pensando que tendría mi bastón ¿Qué presidencial. tendría? Apa. ¿Y? Y el coso del Inca. Esto es una pelotuda de barra, dale, seguí. No, porque los sanguchitos de miga de Para jamón, cuando queso y vos huevo. asumas como presidente, el Inca va a estar bajo El Inca, tierra. sí, El el logo Inca va a del- ser una gran anécdota. El y logo quedó. del Inca. ¿Te acordás del Inca? ¿Te acordás? Que había un instituto del cine, qué increíble. Sí, va a terminar siendo Estremio, el nuevo regulador del cine en Argentina. HD Full. Cuevana 3 va a terminar, Dios mío. El logo de Cuevana 3. Bueno, no, cuestión Ojo que. con Cuevana 3. Ojo, Nos ha ojo, dado porque es mucha lo más felicidad. democrático que tenemos. Sí. Algo que quiero aclarar antes de arrancar con toda esta locura es. Porque estuve hablando con gente, la gente me escribe. Ah, la gente en la calle te dice. La gente en la calle me para en el bondi y me dice. Como a mí que casi piden un autógrafo. Sí. Es que sos un tipo muy famoso, Sí, Lau. claro. Lo tenés que aceptar, negro. Perdón, Y tenés que sacar provecho de eso también. Perdón que interrumpa tu columna con mi egocentrismo. No pasa nada. Continúa. Cinear es una plataforma gratuita. No sé si eso Sí. quedó claro. Sí. No, porque me han preguntado, tipo. No sé si quedó ¿cuánto- claro esa hija de puta. No, que en serio, me han preguntado. ¿Y cuánto En sale? la Porque por calle ahí me te bajo de pararon el otro Netflix. día. Sí, me pararon. Pará, Súper vos te estás dijeron, en la parada del Este "Ro, Ro". 45 y vienen y Sí, dicen. me dicen, no, del 275, perdóname. ¿Es gratuito? Disculpame, ¿vos cinear? sos la de la UNE, vos? ¿Vos sos la de Viernes Calviño? Sí, soy Que hoy yo. sería le digo. jueves, Calviño. Hoy es jueves. No, hoy es viernes, se mantiene igual. Hoy es viernes. Y le digo. Juernes es hoy. Oye, muy guay. Y le digo. Emilia Juernes. Emilia Emilia. Juernes. Y le digo, sí, soy yo. Y me preguntan, ¿es tu nombre artístico? Digo, no, No, mi apellido tonta. serio. Bueno, nada, todo un momento re lindo Después ahí. el tema de la foto y el autógrafo. Después sí, no, gente, acumulación de gente, se Fila. corta la calle, una cosa. O sea, tu novia tenía que ir haciendo pasar de a Sí, uno. sí, parando el tránsito directamente. Se metió un móvil de la MUNI De para la controlar el MUNI tránsito. y de C5N, cayó después. Claro. Pero bueno, en ese interín, entre el de la MUNI y el de C5N, me preguntan si Cinear, cuánto salía que se querían bajar de Netflix para subirse a Cinear. Y yo digo, stop the show, esto es gratis. Claro, y si gente. la gente no lo sabe es porque lo Con la comuniqué tuya. mal. Así que, claro, aprovechemos. No sé cuánto va a durar, pero yo diría que es Sí. un buen momento para ir, Aprovechar. consumir todo lo bueno que tiene muchas cosas buenas. Les quedan 4 días lo único. Sí, Sí, bueno, claro. pero van a ser 4 días de lluvia, por lo que sea, así que está Ale. bueno. Camita y Cinear. Qué lindo ¿Qué plan. mejor? Qué plan ¿Qué mejor? patriótico. Bueno, igual todo lo que traigo no está en Cinear. Día de patriótico de estar en Cinear la es cama. una plataforma gratuita y nacional. Totalmente. Bueno, traigo 3 pelis. La A ver. primera, Puan. Ah, No sé si escucharon hablar. La escuché. ¿De la Facultad de Puan? No la vi, no la vi. Es de la Facultad de Puan, exactamente. Es de María Alché y Benjamín Naiyat.
Me lo tengo anotado porque... Es Andrea Frigerio esa. No, esta no... Sí, es esta, perdón. Esta es Andrea Frigerio, pero hace un papelito chiquito. Este hombre, como lo ven, se ganó un premio. Es muy conocido ese Me actor. suena. Se ganó un premio en el Festival de San Sebastián, que es uno de los más importantes. Sí, ¿eh? el de cine. ¿Y quién es? Es reconocido. Se ganó Poco él a con- mejor actor, a mejor protagónico. O sea, ¿entienden lo que estamos hablando? Sí, claro, ¿Dimensionamos? claro. Ay, Lo la amo dimensiona. ella. Ella la amo y tranqui porque traigo otra peli con ella, ¿eh? No una, dos. Pipi pupu. Y, ¿cómo se llama? Y se ganó a mejor guión. Mira. Mira esta. vos, esta película. Muy bueno. Es una peli que habla mucho de la rosca universitaria, Sí. pero no necesita ser universitario o haber pasado por la universidad, digo, es algo que habla de la política, ¿no? En Mirá, algún punto. Baraglia. Está el señor Esbalaria que se Le queda muy bien el come papel la de Juan y de peli. Es un hombre, pero para mí igual la peli es de es de él, de él. es de él. Excelente. ¿Es Baraglia? ¿Es el Darín Progre? Ay, me gusta esa consulta, esa. Podemos ponerlo en el Sí. chat a ver qué dice la gente. Sí, para mí sí. Siento que están como en el mismo nivel de reconocimiento actoral. Para Darín- mí tiene más reconocimiento. Él hizo una carrera mucho más afuera. Claro. O sea, él la pegó acá con una serie tipo Montaña Rusa o una de esas Sí. y después se fue a España y la pegó allá. Mirá. Y después como el patriota, ¿no? El que Volvió. viene y dice, no, yo voy a hacer Aguante patria acá, Argentina. ¿entendés? Y es un actorazo. ¿Qué Es un quieres que actorazo. te diga? Ya no Aparte sé es un cuántas papu. películas recomendé de él acá. Y aparte, lindo Lindo hombre. hombre. Vi la de los trolos, te dije. La viste, mucho no te gustó. No es que no me gustó. Es No fuertísima me relajó, como... claro. No. Yo pensé que me iban a encontrar una historia de amor y No, lejos. me puso mal la hija. Como me dieron ganas de salvar a esa nena de esa familia. Es un vínculo conflictivo. Pero bueno, esta peli, ¿qué tiene? Aparte de todo esto, mucho humor. Bien. Ah, es Necesito. Mucho humor. A mí me divirtió muchísimo. Habla también de lo de la privatización de la educación pública, ¿no? No lo voy a mentir, no lo quiero dejar por fuera. Es angustiante, pero con mucho humor, digo. Para mí no hay nada mejor que eso, que instalar el tema desde un lugar creativo, interesante, gracioso, con grandes actores. Aparece una estrella del pop también. ¿Quién? ¿Acá? ¿Lali? ¿Aparece ¿En Lali? Juan? Aparece Lali. Ah, la tenés que ver, Barto. Sí, ya mismo. Qué mujer igual, ¿eh? Y Porque dicen está... que la cortina la hace Lady Gaga. ¿Eh? ¿Cómo? Lady Gaga hace la cortina también. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Por qué? No Son le unos pelotudos. Yo le creo tanto a ella. No entendí igual. ¿Cuál es la referencia? No, era mentira, como habló de las reinas Era- del pop, dije, Ah, bueno, sí. actúa Lali. Era un chiste que- Yo les digo cada Pasa que boludez. nosotros le creemos mucho a Barto. No, es que Barto Porque claro. lo nosotros- digo serio, lo digo serio. Señorita Barto, ¿dónde tengo que anotar? Porque nosotros... Señorita Miel. Señorita Miel, es Adópteme. nuestra señorita Miel. Es que tu personaje, Bartos, vos estás tan... tenés cubierto un manto de seriedad tan grande que a veces nos pensamos que no podés hacer jodas. Y en realidad haces muy buenas jodas. No, ella Pasa hace- que nosotros no estamos acostumbrados a tu... No, en la dinámica de este programa aplico un poco de seriedad, sí, porque si no... No, chicos, si no. Pero te tenés que jugar más con el humor. Hoy Pero hiciste yo una relato. canción con Rever que estuvo bárbara. Le gustó. No, y cuando relató el Martín Fierro, Por el otro eso, día, eso hermoso. estuvo bárbaro. Ayer. Ayer, Ah, la payada. Barto. Sí, estuvo buena la Estuvo payada. hermoso eso. Bueno, Dale, sí. nada, esta peli está en el cine, Ah, la. pero no en el cine Select, que estuvo en el cine Select, pero bueno, ya pasó. Igual estén atentos, porque vieron que a veces vuelve a pasar. Sí. 400 pesos Nah, en el cine Select, nah. nada. Y si no en el cine, en el Paradiso, está 1700, ya averigüé. Un Ah, buche. qué barato. Barato, pueden conseguir 2x1, si son estudiantes tienen descuento, si son jubilados tienen descuento, vayan al cine, aprovechen porque se acaba Mirá. la joda. Me gusta porque ella es full promo. No, es que para mí hay que ir al cine. O sea, yo fui No, al está cine bien a ver igual. esta. No, pero digo, yo soy militante del cine, del encuentro, de ir, escuchar la risa de uno, que decir, mira, ¿por qué le causa risa esto? O sea, Claro, ¿de total. qué se ríe? Ver a una llorando al lado, escuchar a dos Los que que se están paran y chapando se y se van. están Los que mandando la están mano por chapando. En el abajo. Select pasa mucho eso, ¿eh? Ah, ¿y va gente a chapar? Es muy Villamor, Sí. chicos. Cuidado con ¿Ah, el sí? Select. Nunca se sienten atrás. Nunca fui si no al quieren Select. llevarse una Full under del toqueteo. Nunca fui al Select en mi vida. No, Perdón, esto que decías de la entrada, Ay, no, 400, me bajaste mal. 400 pesos. es su lugar 400 favorito. O sea, un Es buche, mi lugar en la ciudad. un buche de IPA. ¿Cuándo vamos? Es como si te pusieran Un la buche. canilla y hiciera... Un shot. Es un buche de ¡Qué IPA asco! de lo barato que es. Escúchame, nunca fui al cine ¿Cuándo Select. vamos? Poner fecha y vamos. Vos me des una no birra. ponga fecha con él porque nunca No, se- él me debe una birra, así que vamos a hacer ese plan. Él te promete algo y nunca lo cumple. Yo te invito al Select y vos me pagas la birra. Me parece fantástico. Hacemos, y después venimos acá y hablamos de lo que vayamos a ver. Me parece fantástico. ¿Sí? Porque, He aplicado látigo. Y Flor se ríe.
Me faltaba, es muy nicho de pibe que se junta con los amigos después y entre todos van a Mar del Plata al Festival de Cine. Sí, bueno, yo... Muy de vos niño. fuiste ese Sí. trimar, ¿cómo le decían? Trimarchi. Al Trimarchi. No, el Trimarchi es de diseño. Ah. El Festival de Cine es el Festival de Cine Internacional, hay peli de todo el mundo. Tuvimos al señor. Sí, bueno, el Festival de Cine es muy bueno. Yo Si no llegué a ir curtís- este año, pero sí, para el año que viene. Si curtís el Podemos Selec, hacer un- sos de esa banda. Voy para allá, de movilera. ¿Qué? Bueno, vamos al Selec. Bueno, el Selec hermoso, listo. Seguimos. Traje otra, el Rapto. Acá Me suena. hay otro papurri, o una persona que yo admiro con todo mi ser, Serna. que es de la Ah, Serna. de la Serna. De la Serna. Es mi actor preferido, Para mano a mí. mano con Peretti. Me gusta mucho ¿Peretti Peretti te a mí. gusta? Ay, a mí me gusta mucho Peretti. Lo quiero, es como un amigo Peretti. Está sacado últimamente Peretti en Twitter. ¿Sí? Sí, Ay, yo lo está sigo en haciendo un Twitter. rol Mirá qué bueno. importante. Bueno, ¿Ese quién es? La verdad El que de- no, el de ese Claro. no sé si es Claro. conocido. Claro, no. Yo por lo pronto no lo conozco. Acá actúa él, o sea, de la Serna. Sí. Actúa Silverberg, que es ella, divina. Ah, y Juli. actúa Marrale. Marra. Como no lo pusieron en la FIP. Es un Marrale hace de un financista. Ah, muy bueno. La historia está basada en una historia real de un libro que se llama El salto de papá, que creo que alguien que conozco lo leyó. Yo lo leí. yo no. Lo conoce. Ayer me spoileó la historia. Yo Sí, leí el libro. te pido por favor que te contengas con los datos que vas a dar. Y no llegamos a hablar con Aye porque Aye me dio ese libro para que yo lo leyera. quería hablar con ella, pero bueno, no, me da vergüencita, una superestrella para un poco. Bueno, No son nada. estrellas en este programa. ¿Qué me pasó con esta peli? Voy a decir la verdad. ¿Quieren que diga la verdad o quieren que mienta? La verdad. No, decí la Ustedes verdad. elijan el camino. Bueno, la peli me gusta, es una peli muy entretenida, muy bien hecha. Ahora voy a contar de qué va, pero me pasó que yo entendí una cosa y hoy hablando con mis padres resulta dijeron que que era era otra. A la No. mierda. Le repa la mierda, así que menos mal que hablé con ellos porque hubiera dicho cualquier Pero pará, cosa. por ahí vos interpretaste bien, boluda. Pero ¿por Le qué juro, tanto? le juro. Igual, bueno, nada. Pero ¿por qué había algún dato histórico? Hay un dato ¿Cómo histórico hiciste que para entender yo le mal? erré. Ah, porque aparece el Congreso ahí también. Bueno, no, es una peli que paren. Ahí voy y les digo de qué va. Es una peli que habla de una historia real. Ellos acá le dicen Levi, pero en realidad es Sivak. ¿Cómo es? Sivak. Sivak, es una historia real que pasó de gente que estuvo presa en la dictadura, gente de mucha plata, Sí. que estuvo preso y que se tuvo que exiliar. Y cuando viene, raptan, por eso se llama el rapto, a uno de los hermanos Sivak. Y es la búsqueda del otro hermano y del padre. ¿Qué pasa? ¿Qué descubren? Que era gente, la famosa mano desocupada del Estado, que quedó ahí, gente que fue milica y que se quedó sin laburo cuando vuelve la democracia y que se dedicó a Al hacer rapto. cositas feas. Claro, como- Entre ellas, sí. raptar gente. Ah, Mi divino. interpretación O sea, me era... quedé sin laburo, voy a raptar Los famosos gente. los secuestros de esa Los época. secuestros de esa época, Argentina que eran muy comunes. Sí. Sí. Nada, habla también, lo que sí está muy bien tratado es los vínculos de estas células y el Estado, ¿no? Y Siempre- las fuerzas armadas. ¿En Y el qué año presidente, está? aparece Alfonsín. Ah, bien. Ah, está ubicado en esos años. Sí. Pero todo contado desde la perspectiva del hijo. Todo contado desde el hijo, el hermano que no es raptado, digamos, Claro. que es de la Serna. Ah, ok. Y Marral es el padre. Ellos son dueños de una financista. Entonces, bueno, nada, está muy buena. Mi error histórico es que Claro, yo pensé que habías ellos eran entendido. militantes. Militares. Militantes. Yo pensé Ah. que ellos eran militantes políticos. Claro. Y no, eran tipos Personas. normales que los habían apretado como para quedarse con la financiera. La ¿se dice? financiera. No eran personajes, no eran montoneros, ni entiendo. mucho menos. Sí, gente bastante piola, por lo que puedes ver en la peli, no eran usureros. Pero bueno, no venían de una matriz militante. Ese fue mi error histórico. Claro. ¿No? Así que bueno, agradezco un gustó? montón los mates hoy. La peli me gustó, muy entretenida, está en Netflix esta. La lamento un montón. Ya va a estar en Cinear seguramente, pero bueno, por ahora está en Netflix. Me estoy confundiendo, no está en Netflix. Paramount. Está en Paramount Sí, Plus. le vi el Paramount. Plus, me confundí. El Paramount. Paramount Plus. The Band. ¿Yo qué hice? No iba a pagar Paramount Plus. Ah, muy bien. Así que me Estremio. usé no, Estremio no. Usé la semana gratuita. ¿Te comprometiste con la columna? Obvio, Sí. Laucha. Aparte llegué tardísimo a mi casa, me bajé Paramount, puse la peli y me acosté como a las 3 de la mañana. Ah, vos sos Lo de que hay esas que tener no- cuidado después es activar la suscripción. Sí, ya me tengo que acordar. Sí, O sea, acordate, ya porque no ahí tiene. te enganchan. no- ¿Cuánto sale?
300 y pico de pesos, nada, no es mucho, pero después va subiendo, viste que es en dólar. Entonces, cuando se dispara, se dispara con el dólar. ¿Qué? Con Marral. Igual es a dólar oficial, no es a dólar... Sí, es a dólar oficial. Qué manía que tienen las plataformas con el Plus, ¿no? Disney Plus, no entiendo Paramount por qué. Plus, Star Plus. Y porque el Extra. más, como Disney claro, Plus. todo lo otro que te da. Una boludez. Una boludez total. Cura Plus. Cura Plus. Claro. Bah. Sí, quedan 5 minutos, está Ro. re duro. Bueno, y la 5 minutos. Uy, Sí, ¿cómo pasó? tranqui. Bueno, y la última es una peli que la compañera la vio y que me la recomendó ¿Cuál? Barto. ¿Cuál? Elena Sabe. Ah, Que la vi sí. porque la señorita ¿Y acá. qué te pareció? Primero gustó? actúa este Ya ser por la humano. respiración. Este ser humano. Este ser humano es el mejor ser supremo. humano de Estoy Argentina. pensando hacer una columna solo de ella. Sí, por ¿Me favor. siguen en esa? Te re. La ¿Me siguen? personificación que Bien. se manda, ¿vos viste? Ay, la puta madre. No, después vi una entrevista de ella que le quedaron secuelas de este personaje. ¿Qué? ¿Lo jorobado? Del cuerpo, sí. Ok, sí. Le quedó mucho dolor de cervicales, porque pone el cuerpo en acción, que No, es no. realmente admirable. Bueno, Elena Sabe en Netflix actúa dos de mis actrices preferidas argentinas, que son Mercedes Morán y Erika Rivas. Sí. Y a su vez actúa la hija de Erika Rivas, que también es hija de quién? Desde la De la Serna. Claro. Pará, ¿y la de Morán? Al final, ¿o no? ¿Eh? Y también al final está la hija de ella, de Mercedes Morán, que es un personaje bastante chiquito. Che, la quiero ver esta. Esta peli es dura Es linda, es dura. Sí. como patada en la nuca. Ok. Es durísima. A mí me angustió mucho, lloré y... ¿Tanto? Sí. Ay, perdón. No, está bien, hay que llorar. A mí me gusta llorar en el cine. Prefiero llorar ahí que en la vida real. Está muy Yo la bien vi hecha. el fin de, antes de las elecciones para relajar un poquito. Bueno, está bien. Es una peli en grandes rasgos, que para Sí. no contar, porque es como una historia chiquita, entonces se spoilea fácil. Es una persona con Parkinson, que es ella, Mercedes Morán, con una hija que es Erika Rivas, que muere. Y es, bueno, la búsqueda de Elena de la verdad, de qué pasó. De la justicia. De la justicia, tal cual. Está en Netflix. Está en Sí, está en Netflix, Netflix. fácil de ver, y está basada en una novela de Claudia Piñeiro que se llama igual, Elena Sabe. Así que, bueno, traigo 2 películas basadas en libros. Aparte, como que me gusta que toca un poco el tema de la vejez, como Totalmente. la salud. El cuidado de los padres, Ahí hay un tema. la responsabilidad, nada, hay mucho estigma, ¿viste cómo se maneja el estigma? Bueno, a mí la verdad me pareció excelente, pero no es una peli fuerte. fácil No, de es tragar. fuerte. Claro. Sobre Es todo si dura. por ahí estás viviendo alguna situación con algún familiar. Tal cual. Por ahí puede pegar mal. Así que Pero avisamos. para quienes son actores, les interesa el teatro y demás, es una obra de arte impecable, porque la verdad que lo que hace esa mujer con Merced. el cuerpo, boluda. Es Y tremendo. viste No, cómo no, es va impresionante. cambiando aparte. Porque Claro, no es viaja, la del viene, va. principio, no, tremendo. bueno, muy buena, muy linda y muy accesible en Netflix. Bueno, y lo que se me ocurría, A ver. no sé si para Sí, la me semana gusta. que viene o para la otra, Cuando quieras. depende de las fechas, van a salir 2 películas sobre el Mundial. Ah. Entonces me parece, unas muchachos creo y la otra es Elijo Creer, Sí, ¿puede ser? Elijo creer. Bueno, una va a estar en el cine que se estrena hoy se estrena, que está relatada por por Franchella, y la otra se estrena, no sé, en alguna plataforma. Si quieren después les paso la data. ¿Podemos hablar de eso en algún... Sí, igual las fechas, el que viene, no, el otro les parece que ya se va a cumplir, Dale. va a ser el 18 aparte, Sí, si no me para equivoco. poder verla craqueada porque... ¿Les parece? Sí. El 18 hacemos eso, así que tienen 2 semanas para verlas. Bueno, la semana que viene igual te tenemos, Obvio. nos volvés a recordar y a ahí todos recuerdo, los cupulenses. paso link, paso Perfecto. lo otro. Pasás Bueno, lista después, de hecho. paso, ¿Quién- obviamente. quién la vio? Yo espero que los cupulenses estén a la altura. Sí, obvio, ¿cómo que no? siempre. Bien. Bueno, y ahí debatimos y vemos qué pensaron. gusta. Ustedes 2 también véanla. Sí, Sí, sí. Sí, dale. Lo único necesito, no voy a ir al cine a ver esto. Yo mañana voy al cine a ver esto. Ah, pero ya debe estar, cuando sale en no- el cine Sí. sale. No soy muy de las películas, me cuesta ver películas, sobre todo porque me quedo dormido. Nah, pero ella te va a encantar la Los Que muchacha. sos de primeros- los que te quedás dormido. los primeros Qué sí. bronca me da la gente que se queda dormida en la película. Yo. Uf. Son los primeros indicios de la vejez que... Yo me quedo, ¿sabes qué me pasa a mí? Necesito una siestita en el medio de la peli. No. Yo me duermo 10 minutos. No, boludo. Yo veo las películas en 2 días. Me mato. También. Bien. Bros. Vi... La última que vi fue hace unos días, que lo tuve que ver en 2 días. La vi en ¿Cuál? 2 noches. Dejé los últimos 40 minutos para ver al otro día, que fue Carancho. Uy, carajo, peliculón. No la había visto. Peliculón. Buena peli. Durísima también. Dura Sí, como patada en la nuca, dijo Como Ron. patada en la nuca, Me sí. gusta. Carancho está en Cinear, aviso. Ah, también está Mira, enseñando. Tan cine. tendrían que tener unos pesos los de cine. Sí, ¿no?
Y para mí tendrías que hacer canje. Mi sueño es algún día poder... un canje. Sí, o sea, y esto actualizar un poco. Tengo un par de críticas también. Pero bueno, nada. Bueno, No son... por ahora hay que cuidar lo que hay. No críticas, aportes, que haría yo. Muy Claro, bien. A la situación. Sugerencias. Rocío Calviño, te agradecemos de corazón. Siempre es un placer recibirte. Yo le agradezco a ustedes. Y siempre lo que traes a nosotros nos Sí, encanta. o sea, decir yo le agradezco a Dios. También. Podría. Estamos tan religiosos. También, Sí, ¿cómo era? Amén. Dios te bendiga. Y yo Gracias. dije, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, loco. Qué buena onda. Bueno, amigos, nosotros no nos queda otra más que despedirnos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hemos tenido un día sensacional, ¿o no? Sí, yo la pasé muy bien. Lo pasé bien. Sí, estuvo chill, pero al mismo bien. Bien, Salió estuvo bien. muy bien. Disfruten mañana que es feriado. Duerman hasta Oh, tarde. eso es. Duerman hasta Eso tarde, es. coman algo rico. Vean una linda peli de las que recomendó Ro. No muestres eso, por favor. Porque si no me vuelvo a poner mal humor y me tengo que pelear con Laucha en vivo. Gracias. Y nadie quiere eso. Hoy fue un día amable. Gracias por acompañarnos. Ustedes son los que logran que nosotros Cállate, Ro. sigamos felices, porque esto es una comunidad. La cúpula son ustedes, los cupulenses. Gracias a la gente que nos vio por YouTube, gracias a la gente que nos escuchó por la FM, gracias Ro, gracias al árbol de Al Navidad. árbol. Fue Se quedan importante. con Hudson, tenemos un problema. Saca la lengüita y nosotros nos encontramos el lunes, ya con nuevo presidente en Ay, ejercicio. Dios santo y la Me Virgen puede Santa de la bajar en 2 Virgen. segundos. Gracias por acompañarnos, nos vemos, buen fin de. Hey, it's getting